La playa de Varadero se identifica en el contexto nacional e internacional como un lugar de recreación en el cual los elementos sol y playa resultan los principales atractivos. Sin embargo, esta porción del territorio matancero tiene una rica historia que desde un remoto pasado prehistórico entronca con las luchas por la independencia. En consecuencia, el protagonismo de la península va mucho más allá de lo que puede ofrecer como lugar de divertimento o vacaciones. Un capítulo rescatado por un equipo de trabajo de su museo municipal, de cuya fuente se nutre este programa. En un extremo de la península, allí donde la barra caliza emergida termina bordeando por el sur lo que antaño fuera el primer lugar de Cuba donde se explotó una salina en el siglo XVIII, en una pequeña gruta o abrigo rocoso están los restos fosilizados de un subadulto de unos 19 años de edad del sexo masculino, totalmente fosilizado e incorporado al sedimento travertínico del piso, sitio donde no es posible extraerlo sin peligro de daño. Los estudios preliminares y las características antropológicas, así como su condición de fósil, colocan este esqueleto entre las evidencias indígenas más antiguas de Matanzas, quizás el más importante testimonio de la habitación temprana, cuya data puede alcanzar una cifra cercana a los 10.000 años. Contrario a cuanto se podía suponer, vista la condición geográfica de la península, la habitación precolombina fue mucho más importante de lo sospechado. Cuando en 1967 se descubrió y estudió la cueva de Ambrosio, se tuvo la evidencia no solo de la presencia indígena, sino de la existencia de un importante centro ceremonial cuyo único semejante en Cuba es la cueva número 1 de Punta del Este en la Isla de la Juventud. Luego, en 1980 y a partir de la segunda mitad de esta década, se descubrieron más de 40 cavidades con evidencias arqueológicas, enterramientos y la cueva y solapa musulmanes y un extenso conchal como muestra de habitación en plena área de la playa hacia el centro del balneario. Las condiciones de la península deben haber condicionado lo que se conoce como nomadismo cíclico, esto es, incursiones desde el interior en determinadas épocas del año, habida cuenta que no podía ser una habitación permanente, so pena de agotar los recursos de la fauna. De lo que no hay dudas es de la capacidad de sustento que ofrecía el lugar, aun cuando en algún momento la subida del nivel del mar debió convertir el entorno peninsular en una serie de cayos separados, aunque sustentaran suficiente fauna marina y terrestre capaz de proporcionar un alimento temporal efectivo. Los momentos de apogeo de este poblamiento están comprendidos entre los siglos I y II antes de nuestra era. Entre 1510 y 1555 se sitúa el periodo encomendero incipiente, aunque bien poco de interés pudo tener para los conquistadores el poblamiento temprano de esta porción. El primer hispano en ver la península es Sebastián de Ocampo en su periplo de circunnavegación o bojeo de la isla. Contrario a cuanto se ha afirmado, la primera referencia a esta porción peninsular no es la del mapa de 1540 de Alfonso de Santa Cruz, sino en el de Juan de Vespucci de 1526, con el detalle de señalar topográficamente el contorno, incluidos dos de los pequeños cayos cercanos. Si bien el toponímico que aparece en el documento es Matanza, con minúscula y cedilla, mucho antes que se fundara la ciudad en el seno de la bahía homónima. Según los investigadores, el proceso de mercedación y el despertar económico de Varadero se sitúa a partir de 1555, aunque en propiedad comenzó en el siglo XVII y se extendió hasta la segunda década del siglo XVIII. La adjudicación de las tierras se revela en las peticiones recogidas en actas capitulares del Cabildo de La Habana, otorgadas por lo común a vecinos privilegiados residentes en esta ciudad. Entre 1630 y 1661 se hicieron concesiones de tierra a Francisco Díaz, a Baltasar Velázquez de Cuéllar y a Antonio de Silva en el Palmar de Camacho. Esta localidad no se encuentra dentro del espacio de la península, sino entre esta y Camarioca. El propósito de estos incipientes asentamientos era desarrollar la cría de ganado y disponer de una suerte de construcción que sirviera de alojamiento gratuito a los viajeros. La locación del extremo peninsular, fuera de las rutas del movimiento habitual y de las condiciones geográficas, no propiciaba ni lo uno ni lo otro.
La primera referencia sobre la explotación de la sal data de 1555, entendida con justicia como la primera de las actividades económicas de la punta de Icacos. Además, el lugar se hizo notorio por el recalo frecuente de corsarios y piratas de los muchos que asolaban la isla por ese tiempo, primero por parte de los franceses y luego por los ingleses. Hay noticia del encuentro de la flota holandesa del almirante Piet Hein y de su compañero contraalmirante Banket frente a las costas de Varadero cuando en 1628 capturan en aguas de la Rada Matancera la célebre Flota de la Plata. No existe una referencia directa de que los incursores repostaran en la península, toda vez que lo hacían ya con los colonos aposentados en el entorno de la bahía de Matanza. El primer documento que se conserva sobre la explotación de las salinas de Punta de Icaco data del 13 de enero de 1587 y es la autorización otorgada por Pedro Camacho, vecino de la villa de San Salvador de Bayamo, a Luis Herrera, para que él se beneficiara de 80 fanegas de sal de este lugar. Al año siguiente ya aparece Antón Gallardo, residente de la villa de San Cristóbal de La Habana, dando poder a Antón García para que se proveyera de sal de Punta de Icacos durante 2 días por un lapso de 5 meses. Todo ello demostración de la existencia de un comercio legal alrededor de las salinas que en este periodo no eran aún del interés para la metrópoli al permanecer su administración en manos de particulares. Por otra parte, no hay referencia de la mano de obra utilizada en este momento, pero es de suponer que fueron los esclavos negros sin excluir la presunta utilización de la escasa y remanente población de indios. La explotación de la sal al inicio del siglo XVIII era de importancia capital y la producción iba en aumento, lo que hace que sean las caracterizadas por el historiador Félix Arrate como una de las principales salinas de la isla con una abundancia y mejor calidad del grano que las de las provincias de Campeche y Yucatán en México. En el año 1733 ya la fanega de sal era vendida a 30 pesos y en algunas ocasiones hasta 36. La situación incrementó el interés para corsarios y piratas por cuanto la sal era necesaria para el almacenamiento de sus productos. En 1758, tomando como pretexto el estancamiento de la sal por los accidentes naturales, el rey dictó un decreto monopolizando la producción a través de la Real Hacienda. Al año siguiente, don Blas de la Barreda ubica en su mapa el sitio que él llamaba Varadero y que aparece por primera vez así, con las ya famosas salinas, indicando además la presencia de sitios de corte de madera. No obstante, el monopolio que se había establecido sobre la venta y extracciones de la sal, la Real Hacienda autorizó a Bernardo Carrillo de Albornoz a la explotación de las salinas en reconocimiento a su comportamiento frente a los artilleros cuando la toma de La Habana por los ingleses. El 14 de octubre de 1808, el Cabildo de La Habana concedió los sitios de Ciguapa, Camacho y Varadero a Cristóbal de Sotolongo, los 2 primeros para ganado menor y el último para ganado mayor, con la intención de propiciar el desarrollo poblacional. En 1816, la sal de Icacos era uno de los principales renglones económicos de Cárdenas. En 1817 se une una nueva región comercial, Boca de Camarioca. Los primeros intentos de fundación oficial del poblado comenzaron en noviembre de 1812, cuando Braulio Carrillo de Albornoz y Mateo Macedonio Suberville, ambos vecinos de La Habana, se dirigen al ayuntamiento de Matanza manifestando estar dispuestos a repartir sus tierras en sitios menores de labor como ocupaban Guasimas, Cárdenas y posiciones anexas a ambas, incluido Icacos. El 15 de noviembre de 1814, González de Lara presentó el plano de esta distribución poblacional. Al año siguiente, se funda el primer caserío en las cercanías de Pasomalo, compuesto por casas de tipo campesino. Los habitantes eran aquellos descendientes de Bernardo Carrillo Albornoz y vecinos de Cárdenas y Camarioca. Estas familias comenzaron a utilizar la Cueva del Muerto para desarrollar ceremonias religiosas por los hechos ahí ocurridos, y en marzo de 1816 ofician en el lugar la primera misa de estos contornos, a la que concurrieron residentes cercanos y la dotación del buque Amalia, capitaneado por Mateo Macedonio Suberville. La misa fue oficiada por el cura de Guamacaro ante un altar improvisado.
Alrededor de 1840 ya comienza el movimiento de los temporadistas y para 1867 comienza un transporte frecuente por mar entre Cárdenas y la península, sobre todo en verano. Este momento marca el incipiente aspecto del futuro turístico del lugar. El 30 de noviembre de 1869 se le envía una comunicación al teniente gobernador de Cárdenas donde se informa sobre el desembarco de un cargamento de pólvora que se produjo entre Punta Camacho y la ensenada de Boca de Camarioca. El 3 de abril de 1884, el brigadier del Ejército Libertador Carlos Agüero, procedente de Cayo Hueso, más 16 expedicionarios a bordo de la goleta Charles, arribaron a la peña de Bernardino. Los expedicionarios venían uniformados con sombreros de yarey y escarapela tricolor. Habían recibido la orden del brigadier Agüero de esparcir por los campos y lugares que recorrían una proclama impresa con un alto contenido patriótico e independentista que incitaba a todos los cubanos a seguir luchando por la libertad de la patria. Al iniciarse la guerra de 1895, existían 2 fortines en el territorio, sin una guarnición estable, lo que provocó que durante 1895 los desembarcos de armas fueran frecuentes en las costas de Varadero. La primera acción de relevancia durante este periodo fue el desembarco por Mar del Norte de la expedición del Three Friends, procedente de Jacksonville y comandada por Enrique Collazo. El 19 de marzo de 1896 se produjo el desembarco destinado a apoyar la campaña del general Antonio Maceo y sostuvieron un encuentro con la pequeña guarnición del fortín. En esta expedición venían jóvenes y veteranos de la guerra del 68, desmintiendo con ello la propaganda española de que esta guerra era cosa de gente de baja realea. El recuento de los hechos relacionados con la gesta de independencia no puede ser objeto de un tratamiento superficial, habida cuenta su peso protagónico en la participación matancera en la contienda. La historia de Varadero no comienza con la construcción de los grandes complejos hoteleros, ni aún con la explotación de sus ventajas turísticas. Hay mucho que contar de esta bella porción de la provincia donde también se gestó una parte de la identidad nacional. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.